Ayer la palabra de Dios nos invitaba a considerar algunas verdades que hemos venido meditando en estos días. Primer verdad, en Jesús nosotros nos relacionamos con Dios. Dios se hace humano para que a modo humano nosotros nos unamos a Dios. Segunda verdad, hemos venido a este mundo y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, la vida, el entusiasmo, las ganas de vivir, la capacidad de ser padres, de formar una familia, el talento intelectual, las habilidades manuales, todo lo que Dios ha puesto a favor nuestro es para que demos fruto. Estamos en esta tierra, Dios nos ha dado la existencia para que demos fruto y cuando salgamos de este mundo, en el juicio, podamos dar cuentas de los frutos que llevamos en nuestras manos. Primer realidad, la relación con Dios pende de Jesucristo. Segunda realidad, Dios que nos creó, nos ha dejado en este mundo para que demos fruto y cuando salgamos de este mundo, le tributemos a Él los frutos que hayamos conseguido en esta vida terrena. Y tercera verdad, que son sobre las que se desarrollaban las misas de ayer. Tercera verdad, no creamos que apartados de Jesús podremos dar fruto. La clave para dar frutos verdaderos es estar unidos a Jesús. En la medida en que nosotros nos unimos a Jesús, en esa medida damos frutos verdaderos. O dicho de otra manera, que nuestros frutos, que los frutos que broten de nuestra vida, siempre sean de esa unión que nosotros construimos con nuestro Señor Jesucristo. Frutos que verdaderamente son agradables a Dios, frutos que verdaderamente nos ayudan a crecer como seres humanos en la medida en que estamos unidos a Jesús. Esto es lo que Dios nos permitió meditar en su día, meditar en su comunidad, meditar reunidos en la celebración de la misa dominical. Como una prolongación de ese día tan especial, el domingo, Día del Señor. Hoy la palabra de Dios continúa y no podría ser de otra manera que en la misma dinámica. Unidos a Jesús, para que brotemos, hagamos brotar frutos que vienen de nuestra unión en Jesús, porque a eso hemos venido a esta tierra. En el Evangelio de hoy, Jesús anuncia su venida, pero lo hace con una característica muy peculiar. Dice que viene a los suyos. Jesús anuncia su venida a sus discípulos. Jesús anuncia que se seguirá revelando, pero nada más a sus discípulos. Entonces hay un tanto cuanto de confusión. A ver, Señor, ¿cómo es que ya no te vas a revelar a todos, sino nada más a los tuyos? Recordemos que la revelación de Dios llegó a su culmen con la presencia de Jesucristo vivo y verdadero en medio de nosotros aquí en esta tierra. Jesús ha venido para revelar a Dios en toda su plenitud. Por eso podemos decir que con la revelación de Jesús es suficiente para que nosotros comprendamos la revelación de Dios. Ciertamente,
Dios se ha seguido revelando después que ascendió a los cielos. Se ha revelado sobre todo en la Santísima Virgen María, en la Virgen del Pilar, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de Lourdes, en la Virgen de Fátima, y pudiéramos poner muchos ejemplos de cómo Dios, por medio de su Santísima Madre, se sigue revelando a los suyos. A través de los santos, las experiencias místicas de los santos, aquellos que ya gozan de la gloria eterna de nuestro Padre Dios en el cielo, también se sigue revelando. Revelaciones que nosotros hemos escuchado de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de tantos santos que han pasado por la vida de la Iglesia y que son prueba fidedigna de que Dios se sigue revelando. Si bien su revelación ya llegó a su cumbre, Dios se sigue revelando en medio de sus discípulos. Lo que nosotros debiéramos considerar, lo que nosotros pudiéramos aprovechar, que si venimos nosotros a estar cerca de Dios, que si nosotros queremos seguir de una manera más comprometida, estructurada, el seguimiento a Jesús, debiéramos buscar que esa revelación que Dios sigue haciendo a los suyos se haga realidad también en medio de nosotros, también en medio de sus discípulos, también en medio de su iglesia, especialmente en su iglesia parroquial, en esta comunidad. Pidámosle mucho al Señor que en este tiempo de Pascua, que en esta celebración del Espíritu Santo, sobre todo en la fiesta de Pentecostés que se avecina, Dios permita que se siga revelando en nuestra comunidad, como ya lo hemos palpado el año pasado, el año antepasado, que yo he tenido la oportunidad de compartir la fe en este lugar. Que la gracia de Dios se siga manifestando y que Dios se siga revelando para que nos vaya mostrando cuál es el camino mejor, para que nosotros trabajemos para brindarle los frutos que Él espera de nosotros. ¿De qué manera, Señor? Ilumínanos. Ilumínanos para que podamos comprender tu voluntad. ¿Por dónde quieres, Señor, que yo camine para glorificarte a ti, para darte frutos a ti, para que mi vida no pase en vano, para que mi vida haya valido la pena, para que tú te sientas satisfecho y glorificado por haberme permitido estar en esta vida terrena? Y lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Hay dos elementos que se resumen en los mandamientos: el amor de Dios y su palabra. Si Dios se revela a los suyos, Dios espera que recibamos su mensaje de amor, su mensaje transmitido por su palabra. Y es la palabra que refleja el amor de Dios, que se cristaliza en los mandamientos. Por ello, desde ayer hemos escuchado que dar frutos en Dios, que vivir en la voluntad de Dios, es vivir en sus mandamientos. Yo cumplo los mandamientos de Dios porque sé que Él me ama y por medio de su palabra me indica el mejor camino que yo puedo seguir para llevar a cumplimiento lo que Él me pide en esta vida. Que no dejemos de mirar los mandamientos de la misma manera con la que Dios nos los ofrece con amor para llenarnos de cuidado, nos los ofrece con amor para conducirnos por el camino recto, nos los ofrece con amor para que nosotros lleguemos a cumplir el cometido por el cual estamos en esta vida terrena. Si tú, decía ayer el apóstol San Juan en la segunda lectura, si tú vives unido a Dios en el amor y cumples sus mandamientos, podemos decir entonces que estás verdaderamente unido a Jesús, que caminas verdaderamente unido al Hijo, en la medida en que tú vives los mandamientos.
Apenas en la vigilia pascual hemos renovado nuestro santo bautismo. Apenas en la vigilia pascual hemos renovado nuestra fidelidad a Dios. Hemos renovado nuestra fidelidad a la alianza, donde Dios nos dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues hagamos vida en este tiempo de Pascua, esa fidelidad a la alianza que nosotros hemos renovado. Caminemos verdaderamente como hijos en el Hijo de nuestro Padre Dios. Caminemos trabajando por los frutos que Dios espera de nosotros. En el Evangelio de hoy, de manera particular, Jesús nos dice que Él vendrá y con el Padre harán una morada en sus discípulos. Si ya nos purificó, si ya nos elevó al rango de hijos de Dios, si nosotros ya hemos renovado su santa alianza, si nosotros caminamos comprometidos en esta comunidad parroquial como discípulos misioneros suyos, dejemos que Jesús habite en nosotros. Yo creo seriamente que uno de los compromisos del discípulo misionero comprometido con el caminar de Cristo en su vida es dejar que Cristo junto con el Padre habiten en nosotros, hagan su morada en nuestra propia vida. Ojalá pues, queridos hermanos, hermanas, que también en este tiempo de Pascua nosotros consideremos esta invitación que Dios nos hace a la inhabitación, que Dios viva en mí y que yo viva en Dios. Porque mira, el domingo nos decía el Santo Evangelio: unidos a la vid daremos mucho fruto. Y hoy lunes nos dice el Evangelio: la mejor forma de estar unidos a la vid es a través de la inhabitación, que Dios habite en mí y que yo habite en Él. Ya no en tiendas de campaña habitará Dios. Además de habitar en tabernáculos, Dios quiere habitar en cada uno de nosotros y por eso nos envía su Espíritu, porque gracias al Espíritu de Dios nosotros podemos tener esa capacidad de que Dios habite en nosotros. ¿Y quiénes son los que gozan de esa potestad de que el Espíritu habite en ellos? ¿Quiénes son sus discípulos? Sus discípulos, pues, somos su nuevo pueblo y Él es nuestro Dios. Y con ello llevamos a un feliz cumplimiento la relación de la alianza. O como dice San Pablo: vivo yo, mas ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso, una actividad fuertemente a trabajar en este tiempo de Pascua es que nosotros nos abramos y nos dispongamos para que Dios coloque su morada en nosotros, para que Dios habite, para que Dios resida habitualmente, para que Dios permanezca. 7 veces el día de ayer en el Evangelio se escuchó la palabra: permanezcan en mi amor, permanezcan, permanezcan, permanezcan. Para hacer cumplimiento la profecía de Ezequiel, Dios dará a su pueblo su espíritu y habitará en medio de él. Pues sigamos caminando, queridos hermanos, sigamos caminando en esta fe de la Iglesia, pidiéndole a Dios que nos llene de su paz, que nos llene de su alegría, que nos llene de su Espíritu Santo, que son frutos de su resurrección. Y si bien nosotros contemplamos a un Cristo que muere y está clavado en la cruz, nosotros también en cada celebración eucarística nos encontramos con el Cristo vivo que nos envía su Espíritu Santo, que sopla sobre de nosotros para que en nosotros habite la presencia de Dios, para que nosotros seamos morada de Dios. Entonces puedo concluir. ¿Qué fruto crees tú que sea el más agradable a Dios por parte de sus discípulos, por parte de los suyos? A lo mejor los que están alejados de Dios
podrán decirle a Jesús: mira Jesús, yo te entrego como fruto una buena relación matrimonial, yo te entrego como fruto unos buenos hijos bien formados, yo te entrego como fruto el talento, el trabajo que produce mi talento. Hay muchos frutos agradables a Dios. Yo puedo concluir, decirles, queridos hermanos, que nosotros, como discípulos misioneros, el fruto más agradable que le podríamos tributar al Señor es la inhabitación. Señor, vengo a ti. Señor, vengo a tu presencia. Y el fruto más agradable que yo sé que a ti te gusta, que yo te llevo en mí, que tú habitas en mí. ¿Ya vieron? Yo le doy a Dios el fruto de Dios. Yo le doy a Dios la presencia de Dios. Yo le doy a Dios esa inhabitación donde Dios habita en mi vida. Yo creo de verdad, queridos hermanos, que este pudiera ser el fruto más agradable que le pudiéramos ofrecer a Dios y que podemos ya poner por práctica aquí y ahora en esta vida. Yo les decía el día de ayer, cuando lleguemos a la presencia de Dios, no te va a preguntar cuántas misas viviste, no te va a preguntar cuántos ministerios ejerciste, no te va a preguntar en cuántas pequeñas comunidades participaste o cuántas comuniones, no sé, tantas cosas. Dios te va a pedir frutos, te va a preguntar por los frutos que tú le puedas ofrecer. Pero mientras llegamos a la presencia de Dios, aquí en la tierra, la gente que no conoce a Dios, sucede lo mismo. La gente que no conoce a Dios no te va a preguntar cuántos ministerios tienes. La gente que no conoce a Dios no te va a preguntar cuántas comuniones recibes a la semana. La gente que no conoce a Dios no te va a preguntar en cuántas comunidades has estado. ¿Sabes qué quiere ver en ti la gente que no conoce a Dios? ¿Qué quiere ver? La presencia de Dios en ti. ¿Qué tanto nosotros estamos ya haciendo brotar ese fruto aquí y ahora en esta tierra, para que cuando tratemos a los demás podamos decir, verdaderamente en este hermano yo veo la presencia de Dios? Yo creo que eso está por encima de todo lo demás. Pidámosle al Señor que nuestras misas, que nuestras comuniones, que nuestros ministerios, que nuestras pequeñas comunidades, que todo lo que hagamos en la iglesia nos conduzca para cristalizarlo de manera concreta en nuestra vida personal. Y cuando nos tratemos entre nosotros o cuando tratemos a los que vamos a evangelizar, en verdad se note que Dios habita en nosotros y que nosotros habitamos en Él. Que así sea.